están sintonizando este ciclo de conferencias titulada La bestia que sube del abismo. Les pido que abran sus Biblias, porque los que la traigan son los que se van a ir en el rapto. Eso garantizado. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Y antes de leerlo, solamente quiero darles algunos datos de lo importante que son las profecías bíblicas. Ojalá que tomen nota de lo que les voy a decir. Aunque no traigas tu Biblia, puedes apuntar ahí si te interesa. De acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne, Barton con B grande, para que lo puedas googlear, y Payne es con P de papá e Y intermedia, Payne se escribe, Barton Payne. Hay 1239 profecías, 1239 profecías en el Antiguo Testamento. Y 578 en el Nuevo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en la Biblia hay un total de más de 1800 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. No veo que muchos tomen nota, pero pues no importa. En la Biblia hay 31,124 versículos, por lo cual casi, en resumen, la tercera parte de este libro, el 30% de la Biblia, son profecías. De aquí la importancia de predicar las profecías bíblicas. Una tercera parte de la Biblia, Dios considera tan importante las profecías que una tercera parte contiene las profecías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, muy bien, estamos viendo una serie y les recomiendo que vean las conferencias anteriores, las encuentran en YouTube, acerca del mundo invisible que nos rodea, que si no tuviéramos la Biblia, nadie podría, mediante la investigación científica, mediante el estudio intelectual o filosófico, descubrir que hay un mundo, una dimensión diferente a la de nosotros en el universo. Una dimensión invisible habitada por entidades espirituales. El mundo de alguna manera tiene conciencia de que los indígenas, los cherokees, los Sioux, los Sioux en Estados Unidos, los Aucas en el Ecuador, en México los aztecas que ofrecían sacrificios, algo les decía que había algo que trascendía el mundo y le llamaban dioses, se adoraban la luna, adoraban el sol, etcétera, etcétera. Los indígenas en Estados Unidos a los espíritus, que los árboles tenían espíritus, pero algo en el ser humano le dice que algo trasciende la vida humana. Y la Biblia nos abre completamente el conocimiento de la dimensión espiritual, diciéndonos que esa dimensión que existe a nuestro alrededor, invisible, es primero que la dimensión que tú y yo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque fue anterior a nosotros. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que las cosas que no se ven a través de la fe, y que las cosas que no se ven son más claras y más reales que las que se ven. Ahora, muy bien, para poder comprender este mundo alrededor invisible, la Biblia nos muestra que existen serafines, querubines y ángeles. Los querubines es el rango más elevado que hay en el mundo espiritual, y Lucifer, que es el llamado Satanás. La palabra Satanás no es un nombre propio, es un título. Satanás significa adversario, viene de Satán, hebreo, que significa enemigo. Entonces Lucifer era un querubín, lo encontramos en Ezequiel 28.
Y como el querubín está relacionado con la adoración de Dios, acordémonos que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de construir el arca, ¿se acuerdan? Hizo 2 querubines arriba del propiciatorio, uno y el otro con sus alas, mirando la sangre que era derramada por el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los querubines están representados bajo la santidad, representan la santidad de Dios. Vemos también los querubines cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Dios puso en el huerto, en la entrada, un querubín con una espada, ¿verdad?, resplandeciente y con la luz, mostrándonos claramente que antes de que el hombre regresara al huerto del Edén otra vez, porque estaba prohibido ya que Adán y Eva regresaran, tenía que cumplirse la justicia y la ley de Dios. En el tabernáculo, que estaba el atrio, o sea, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban los querubines arriba del atrio, las cortinas que dividían el lugar santo al lugar santísimo, las cortinas estaban pintadas de querubines. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan lo que sucedió? Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, querubines, háganse a un lado. Voy a entrar yo con mi propia sangre. Síganme todos. Ya no hay ningún impedimento para regresar al huerto del Edén, para regresar a tener comunión con Dios. Cristo nos abre un camino nuevo y vivo mediante su sangre, donde ya no hay ningún impedimento, ni de querubines ni de nadie, para poder tú, mediante la sangre derramada en esa cruz, acercarte a Dios. No necesitamos a San Pancho, ni a San Bartolomé, ni vírgenes, ni Abraham, ni Isaac, ni papas, ni nadie, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Dios. Ahora, muy bien, Dios nos sigue revelando a través de la Biblia, y mientras más nos acercamos al final de la historia, dice la Biblia que la vida del justo es como la aurora. Tu vida puede ser una vida en la que caminas con Dios y te desconectas de la Biblia, que es la fuente de energía. Como ahora, yo no entiendo cómo alguien puede venir sin Biblia a la iglesia. Te desconectas de la Biblia y en ese momento te paras, se detiene tu camino. Porque si tú tienes luz, está aquí y no es de nosotros, viene a nosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Tú te conectas con la Biblia, lees la Biblia, la memorizas, y ¿qué estás recibiendo? La naturaleza, participando de la naturaleza divina de Dios. Estás cada vez más pareciéndote más a Jesús, recibiendo las fuerzas de Dios. Y siempre lo he dicho que es como un celular. Un celular yo lo saco y lo conecto todos los días y me carga el celular y le aprieto los botones y me funciona. Pero si desconecto el celular 1 o 2 días y quiero apretarle los botones, el celular no me va a responder. ¿Por qué? Uno tiene energía. Y así pasa con nosotros también. Todos los días tenemos que conectarnos a la fuente de la energía, que es la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, meditarla, memorizarla, estudiarla, y te cargas. Y entonces sales a la escuela con tus hijos, sales a tu despacho, sales a tu taller, sales a enfrentarte al mundo cargadas las baterías. Ya no te vas a pelear cuando alguien se atraviesa en el periférico. Vas a tener sabiduría para resolver el problema que tienes con tu hijo, con tu hija. Tenías un problema de compras o no compras, vas a saber si comprar o no comprar, porque separados de Él. ¿De veras lo crees? Y cuando nos separamos de la Biblia, nos separamos de Jesús. Porque Él es la palabra hecha carne.
En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y vimos aquel hombre que se hizo, aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Y se hizo carne o sea, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y por eso dice en 2 de Pedro que cuando leemos la Biblia participamos de la naturaleza divina de Dios. Cuando tú realmente crees eso y lo has asimilado, vas a tener una Biblia en tu coche, en el baño de tu casa, en tu garage, una chiquita cuando viajes. Vas a adquirir el bendito hábito de no separarte de la palabra de Dios. Muy bien, en este pasaje que estamos estudiando en Apocalipsis 11, estamos analizando algo bastante profundo y mucho más comprensible en la época que vivimos. La Biblia nos muestra que desde tiempos antiguos, todos los imperios asirio, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y romano, detrás de los faraones, de los césares, de los gobernantes, se encuentran entidades espirituales llamadas ángeles caídos. Pablo le llama en Efesios 6:12 principados. No tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados, o sea, príncipes de Satanás, de Lucifer. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, descubrimos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel principalmente, se le llamaba a los imperios bestias. Y dice Daniel capítulo 7, y vi vi 4 bestias que se enfrentaron, una como un león, una como un oso, una como un leopardo, representando la palabra bestia, representando al imperio. Pero vamos a entender ahora con más claridad en el Nuevo Testamento que realmente cuando la Biblia decía en el libro de Daniel y en el Antiguo Testamento, vi una bestia, no se refiere al imperio, sino al ángel caído, al principado que se encontraba detrás de Babilonia, detrás de Grecia, detrás de Alejandro el Magno, detrás de Nabucodonosor, detrás de Adolfo Hitler, detrás de José Stalin, detrás de Saddam Hussein, detrás de todos estos hombres que de alguna manera han manifestado una conducta contraria o antidios. Porque por eso se llama anticristo. Hay muchos anticristos, o sea, cualquier persona en contra de Cristo, en contra de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Aunque va a haber un anticristo visible, terrenal, real, en una persona como lo vamos a ir viendo. Entonces vemos en Apocalipsis 11 a 2 testigos que posiblemente sean Elías. No hay ninguna duda que va a ser Elías uno de ellos, porque en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice Elías vendrá antes del día del Señor, o sea, antes de la tribulación, y volverá a los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando vino Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no, yo no soy. Y Jesús aclaró, yo tampoco soy Elías, pero viene Elías, demostrando de una forma indubitable que vendría físicamente otra vez Elías, porque es uno de los hombres en el Antiguo Testamento que no murió. ¿Acuerdan? Primero de Reyes, que fue arrebatado por una carroza llena de ángeles. Y el otro hombre se debate entre Moisés y Enoc, porque Enoc es el segundo hombre, Génesis 5, que no murió tampoco. O sea, en el Antiguo Testamento hay 2 hombres, 2 personas, 2 seres humanos que no murieron como nosotros. Si nos vamos en el rapto, no vamos a morir. Vamos a ser transformados inmediatamente para estar con Jesús en el aire. Entonces, estos 2 hombres, Enoc y Elías, no murieron. Por eso se cree también que sea Enoc. Muy bien, quien quiera que sea, veamos cuál es el asunto que tenemos que desarrollar. Versículo 7. Está hablando de los 2 testigos. Apocalipsis 11:7.
cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Veamos ahora en Apocalipsis 17 con más claridad, más información acerca de esta entidad misteriosa, interesante que le dicen la bestia. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, o sea, que estaba montada sobre la ramera, con cuidado, era y no es y está para subir del abismo. Aquí claramente el Espíritu Santo está hablando en tiempos de Juan, cuando Juan vivió bajo el Imperio Romano, hace 2000 años. Entonces, con cuidado, síganme. En el tiempo de Juan la bestia no existía, pero había existido. Juan dice, la bestia era. O sea, en tiempos del gobierno romano, esta bestia no existía. Y fíjense lo que dice a continuación. Y no es, ahí lo aclara Juan. En el tiempo de él, en tiempos de la vida de Juan, no existía, no estaba la bestia. Sin embargo, está para subir del abismo. Aquí pues se nos menciona a una entidad espiritual misteriosa que se llama la bestia y que no es el anticristo. ¿Cómo sabemos que no es el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13? En primer lugar, recordemos algo. En la Biblia hay diferentes lugares debajo de la tierra que se llaman prisiones. Y tenemos en primer lugar al abismo. ¿Se acuerdan en Lucas 16 y 17 que Jesús se enfrentó al Gadareno? Y cuando el Gadareno se acercó a Jesús y Jesús a él le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, le contestó el Gadareno, el principado o el jefe de los demonios. Y los romanos tenían 6,000 soldados, formaban una legión. O sea, aquí hay un hombre con 6,000 entidades espirituales que se llaman demonios. Daimón en el griego, que significa simplemente seres inteligentes, más inteligentes que nosotros. Sin embargo, estos demonios son diferentes a los ángeles caídos. Esto es muy importante. Entonces, los ángeles caídos no entran a una persona, pero sí entran claramente los demonios. Y los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos, se pueden materializar. Los demonios no, porque no tienen cuerpo, necesitan descansar en seres humanos. Entonces, el abismo, le dijo Legión a Cristo, por favor, no nos mandes al abismo. Tenían un miedo terrible de ir a esa prisión en el centro de la tierra. Lo vamos a ver. Entonces Cristo les da permiso y se salen los demonios y se meten a unos puercos. ¿Recuerdan todo esto? Y los puercos llegan a un precipicio y se avientan. O sea, los demonios le dicen a Cristo, no nos mandes al abismo, permítenos entrar en animales. Entran a puercos, porque es un animal inmundo en el Antiguo Testamento, y los puercos y los demonios matan a los puercos. Oigan, demonios, pues entonces, ¿y ahora qué? ¿A qué cuerpo se van a meter? ¿Qué nos enseña esta lección? Que el mal es autodestructivo. Que el mal no puede permanecer por sí mismo. ¿Qué quiero decir? El mal tiene dos enemigos: el mismo mal y el bien. Una banda de delincuentes, una banda de ladrones, una banda de asesinos, si la policía no los agarra, tarde o temprano, entre ellos mismos se van a matar o se van a destruir. No puede el mal subsistir por sí mismo. El bien solo tiene un enemigo: el mal. Entonces, una persona contraria a la luz no sabe que esa misma persona se está autodestruyendo. Si tú fumas y fumas, te estás suicidando.
Tomas y tomas y tomas, te estás suicidando. Maldices a tu mujer, cometes adulterio, robas, no pagas, vas en contra de las leyes de Dios, te estás autodestruyendo. Y al mismo tiempo a las personas que están a tu alrededor, porque el mal opera de esta manera, no puede subsistir. El bien tiene que subsistir porque estamos como una planta bajo el sol, tenemos aire, tenemos oxígeno, tenemos tierra, y el camino del justo es como la aurora, va en aumento, el cristiano va aumentando, creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, dando fruto, cada vez más paz, más esperanza. ¿Por qué? Porque está puesto, arraigado y cimentado en la raíz que es Jesucristo. Una vez que comprendemos esto, vayamos al libro de Daniel, capítulo 7 en el Antiguo Testamento, para comprobar estas verdades tan importantes y entender este libro maravilloso y esta serie titulada La bestia que sube del abismo. Dijimos que el anticristo no puede ser la bestia, porque dice que sale del abismo. ¿Correcto? Y en el abismo no se encuentra ninguna alma humana. El abismo es la habitación, la prisión de los demonios. Los seres humanos que mueren sin Cristo o sin ley o que no nacieron de nuevo descienden a otro lugar que se llama el infierno. Gehenna. G-E-N-N-A-H-A en el griego, Gehenna. Y los ángeles que se han rebelado contra Dios, como en Génesis 6, que trataron de mezclarse con mujeres y producir una raza híbrida, que es lo que actualmente están tratando de hacer, van a otro lugar llamado el Abadón. Entonces hay el abismo, el infierno para los seres humanos y el Abadón para los ángeles. Esto es importante para los estudiantes de la Biblia. Entonces, si la bestia va a subir del abismo, pues no puede ser un ser humano, porque contradice la Biblia misma. En Hebreos 9:27 está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. En otras palabras, no hay reencarnación. Si el anticristo sube del abismo y ya murió y vuelve a aparecer y vuelve a morir, entonces tendría dos muertes. Y la Biblia dice que está establecido que muramos una sola vez. Y el abismo no es la habitación de las almas condenadas, es el de los espíritus inmundos. Entonces, vamos por orden para que vayan ustedes comprendiendo esto. Entonces, el anticristo es un ser humano, o va a ser, lo vamos a ver, me adelanto, como tú y como yo, un ser humano. De otra manera, Apocalipsis 20 no podría ser echado al lago de fuego. Si es una computadora, no podría ser echada al lago de fuego. Si el anticristo es un imperio, porque todas estas especulaciones las han manejado en los últimos años sin tener conocimiento de la palabra de Dios. El anticristo tiene que ser un ser humano para poder ser condenado y echado al lago de fuego. Entonces no puede ser tampoco que venga del abismo, porque solamente en el abismo están los demonios, y vamos a ver más adelante que hay ángeles en el abismo como jefes de los demonios. Uno de ellos se llama Abadón, el destructor, pero lo vamos a ver más adelante. No se vayan a empachar. Bueno, aquí dice en Apocalipsis Daniel 7, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. A los que les interese, arriba de la palabra vientos, ponle espíritus. La palabra espíritus se traduce vientos, aire, dependiendo del contexto sabemos lo que son. Todos vemos aquí que Daniel está viendo una visión y viendo a 4 ángeles, 4 espíritus combatiendo en el gran mar. Es interesantísimo que sea en el mar. Como lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver la chuletota que vamos a partir esta tarde. Y 4 bestias
O sea, cuatro espíritus y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En Apocalipsis 13 dice Juan que el anticristo, la bestia, subía del mar. Isaías 27, 1 al 4, dice la Biblia, el dragón que vive en el mar. Pero el falso profeta, el mismo Apocalipsis 13, todo esto lo vamos a ir viendo, sube de la tierra. Tenemos que poner, cuando estudiamos la Biblia, mucha atención no hay una palabra en la Biblia, no hay nada que haya sido desapercibido o que no tenga una relación con el mundo espiritual en que vivimos. Por eso dijo Jesucristo, escudriñen, que significa hagan pozos, escudriñen, escarben, estudiantes de la Biblia, y van a ser recompensados como no se imaginan. Vi 4 bestias diferentes la una de la otra. La primera como león, tenía alas de águila. Versículo 5. La segunda como un oso. La tercera como un leopardo, versículo 6. Versículo 7 y la cuarta. Aquí en la cuarta es interesante que no se le relaciona con ningún animal. Los primeros 3 animales, león, oso y leopardo, son depredadores, crueles, bestias, por eso no son animales. Animal es mi perro, un caballo, una vaca. Pero cuando habla la Biblia de bestia, o sea, eres una bestia, y está hablando de algo superlativo, algo que trasciende, que va más allá de la animalidad. Ya de depredadores, sanguinarios, crueles, etcétera, etcétera, hambrientos, insaciables. Pero la cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, y que está relacionado con 4 etapas, lo vamos a ver también, ya no se le da ningún nombre. Y esta cuarta bestia, dice la Biblia, en el versículo 7, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes. ¿Cuál es la diferencia entre esta cuarta bestia, que es Roma, y que de alguna de las naciones que formaron el imperio romano saldrá el anticristo? El imperio romano cubrió Europa, el norte de África. Qué interesante que ahora Putin esté volviendo a reunir y apoderándose de las naciones africanas. Acaba de tener una reunión hace 2 semanas con más de 60 naciones africanas en Moscú. Y acaban de dar un golpe de estado en Níger, no en Nigeria, en Níger, por un grupo de mercenarios que se llama Wagner, que trabajaba anteriormente para Putin. No sabemos si ahora el avión que explotó con todo el grupo de Wagner fue Putin, no se sabe, lo vamos a saber más tarde. Pero qué interesante que las naciones del norte de África se mencionan en Ezequiel 38 viniendo contra Israel. Ya estamos uniendo todo, hermano, estamos ya tejiendo toda la tela. Una tela tiene un hilo por acá, otro por acá, ¿verdad? Otro por acá, otro por acá, pero todos convergen para hacer una fábrica de tela, ¿verdad? O un telar, o un vestido, pero todo bajo el microscopio son puros hilos pequeñísimos que uno con el otro tiene que estar perfectamente unidos, y la Biblia así está. La Biblia nos da por aquí un hilo, en Daniel, otro en Apocalipsis, otro en Ezequiel, otro en Zacarías, y nuestro trabajo ¿cuál es? Comenzar a este hilo, con cuál puedo juntarlo con este, o con el de Zacarías o con el de Daniel, y lo pego y ya tengo un poquito más, y luego este con este, y así vamos juntando y se va armando la pieza o la pintura donde Dios quiere que veamos con más claridad. Pero hay que traer la Biblia. Yo no voy a dejar de insistir en esto. Dice en Daniel 12, así vamos a ver cómo acaba Daniel 12. Los entendidos entenderán.
Y en el Nuevo Testamento Jesucristo en Mateo 24 dice 37 al 39, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No entendieron? No entendieron. No entendieron. Se les habló y se les habló los domingos en los estudios y todo, y la persona que decía cristiana seguía igual y seguía igual, y no cambiaba con su esposa, y no cambiaba con su esposo, ni ellos con sus papás, o sea, y se seguían llamando cristianos. Nunca entendieron que el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. 1 Timoteo capítulo 1. Tú tienes que caracterizarte por un amor que realmente no sea hipócrita. Tiene que nacer de tu corazón servir a Dios, no por reconocimiento, ni por aplauso, ni para que sepas, ni para que... No, porque realmente amas a Dios, amas su obra. Tu conciencia con Dios tiene que estar siempre limpia. Yo no puedo venir aquí a la Biblia y, Señor Jesucito mío, me hizo compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y no le pidió perdón a mi esposa. O a mi compadre le debo hace 3 años un dinero que ni le he abonado siquiera, ni hay interés en mí de pagar esa deuda. Vengo a la iglesia y todavía tengo pornografía en la llanta de refacción de mi carro. Ahí revisen, señoras. Tenemos que tener una conciencia limpia porque Dios es un Dios santo. Yo no puedo llegar, o sea, cuando llegamos ante Dios, Dios, tú sabes mi corazón, examíname, Padre. Dime qué hay ahorita, dime qué cosa puede estorbar ahorita que tu Espíritu Santo se comunique a mi espíritu, porque anhelo conocer tu voluntad, anhelo saber cómo invertir, anhelo saber cómo manejar mi casa, anhelo seguirte, Señor, anhelo tener paz, seguridad. Pero mientras mi conciencia me acuse de algo, tengo que limpiar mi conciencia y mi fe no puede ser fingida. No puedo fingir ante mis amigos, no, pues sí, bueno, soy cristiano los domingos y ja. A ver, Juan, vamos a echarnos una chela entre tú y yo, cuéntame el de Pepito. Y llego a otro lugar y soy otra persona. Y en mi casa soy otra persona. Total que don Pancho es un psicópata. Es una persona esquizofrénica, tiene múltiples desórdenes de su personalidad. En su casa es una persona, con sus amigos es otra persona, jugando fútbol es otra persona. ¿Cuántas máscaras tiene don Pancho? La fe no fingida, somos de una sola pieza. En la casa, con mis amigos, en el deporte, en la escuela, en el cine, somos de una sola pieza. Se llama el carácter estructurado bajo el control del Espíritu Santo. El secreto aquí en Daniel 7:7 de esta cuarta bestia, porque era diferente a las demás, le encontramos en el significado de la palabra diferente. Apúntalo, es la palabra hebrea Shainah. S de Samuel, H-A-I-N-A-H, como suena Shainah, que significa de naturaleza diferente o alterada. De naturaleza diferente o naturaleza alterada. Dios mío santo. En el siglo XXI surge un movimiento donde tú no eres hombre, eres mujer, y tú no eres mujer, eres hombre. Donde, por favor, cámbiate de sexo. Ahora, en California, a los 12 años, acaba de salir el gobernador en California, en Estados Unidos, a los 12 años un niño pierde su patria potestad. ¿Qué significa esto? Que a los 12 años en California puede llegar un grupo de personas del gobierno a tu casa, agarrar a Pepito y llevárselo con ellos y comenzar a reeducarlo o adoctrinarlo en la ideología de género y sugerirle que cambie su sexo. A un niño de 12 años que ni siquiera tiene sentido, ni siquiera entiende el sexo. A este grado ha llegado la humanidad, ya no a la animalidad. Aquí está el ser humano,
aquí están los animales. Cuando una persona trasciende la animalidad, baja a un nivel más bajo que los animales y se llaman monstruos. Y la época en que estamos viviendo ha comenzado a llenarse de monstruos, gobernantes que están aprobando todas estas cosas, manejados por una élite, una agencia no gubernamental. Ahora vuelven a anunciar, viene otra vez el COVID, están enfermos. Oye, entonces las 5 repuestos que me dieron, casi quería que pusiera 10 repuestos. Y entonces no me sirvieron de nada. Usa un poquito la mente. ¿Cómo es posible que viene otra cepa de COVID y entonces la que me pusieron, ¿para qué sirvió? Oye, me voy a vacunar contra la poliomielitis. ¿Por qué? Para que no me ataque la poliomielitis. Pero si a los 6 meses me da la poliomielitis, oiga, la vacuna que me puso, ¿qué me puso? ¿Me engañó usted, médico? El mundo se acerca precipitadamente a un gobierno global, donde las naciones necesitan un sistema, una ideología de gobierno para poder controlar más fácilmente a los ciudadanos. Y esta ideología se llama socialismo-comunismo. Es el más perfecto sistema de gobierno para controlar a la humanidad. Se demostró en el siglo XX un fracaso y se vuelve a desenterrar, porque los gobernantes están cada vez más ansiosos y más ávidos y más ambiciosos de controlarnos y que seamos títeres y esclavos completamente de papá gobierno. Ya tu leal Pepito ya no es a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu iglesia, es a papá gobierno. Ahora yo voy con tu hijo y yo lo voy a educar. Espérame, el gobierno no educa a mi hijo. Ni lo voy a meter a una escuela a mi hijo donde le enseñan la ideología de género en los libros de texto. Prefiero sacarlo y que quede bruto y que sea santo en lugar de que sea inteligente y un diablo. 1000 veces más. A estas opciones nos estamos enfrentando, damas y caballeros, santos de Dios. Entonces en Toluca ya el mes que entra abrimos ya nuestra escuela para niños. Gracias a Dios. Ahora, en Colombia le dije a cantidad de pastores que me preguntaron, que han mandado correos, la única, ¿qué hacemos, hermanos? Saca a tu hijo de la escuela y oren, y ya cada iglesia que tengan tal vez 1 o 2 a la semana que les enseñen, ¿verdad? Turnarnos para darles clases a los niños, pero sacarlos de ese medio, de ese pantano, de esa oscuridad, donde los quieren completamente destruir psicológica, espiritual y físicamente. Es un mundo bien feo el que estamos viviendo. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que hoy que nunca predicar la verdad. Porque esta es la única verdad que existe, la única regla de moral, conducta y fe que Dios nos ha dejado. Esta cuarta bestia de diferente naturaleza está hablando del gobierno final. ¿Cómo se va a caracterizar el gobierno del anticristo? Va a ser un gobierno de naturaleza alterada. Por eso dice en Daniel 11, 33 al 35 que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. No es coincidencia nada de lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo desde hace 3, 4 años, todo tiene una pavimentación, un camino para poder preparar finalmente el surgimiento del futuro dictador mundial, el anticristo de la Biblia. Un gobierno con un control económico del mundo, moral, militar y político. Pero tiene que haber una preparación y nosotros somos la generación que nos encontramos en esta preparación. Abramos los ojos. Abramos los ojos porque ahora más que nunca tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Seguir viendo la televisión? ¿Seguir viendo la familia Peluche? ¿Seguir despreocupándome de todo? ¿No nos mandó Jesús y dijo: sean mis testigos ante un mundo que se está pudriendo?
Este gobierno final, que es la cuarta bestia, que representa las dos piernas de la estatua del capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que tenía la cabeza de oro, que representa Babilonia, que es el león del capítulo 7, versículo 4, Babilonia. Después, el pecho de plata representa al segundo imperio, que fue los medos y los persas, que representan al oso, Daniel 7:5. De los medios persas, de acuerdo a la historia, la Biblia se adelantó, porque la Biblia es la historia escrita adelantada. Vino Alejandro el Magno, versículo 6, Daniel 7:6, el leopardo. Se le compara un leopardo a Alejandro el Magno porque fue un hombre que a los 21 años, cuando matan a su padre Filipo, la mamá de Alejandro el Magno era bruja. Comienza a conquistar el mundo y se fue a África y casi, ¿verdad? En la India tuvo una derrota tremenda, se regresa a Babilonia, que es Irak moderno, y Alejandro el Magno ahí muere. Y la cuarta ya dice una bestia terrible, representada por las dos piernas del estatua de Nabucodonosor. Ahora muy bien, este cuarto imperio, nos damos cuenta que de acuerdo a la Biblia, hasta que venga Cristo no va a haber otro imperio. Tiene que ser 4 nada más. Ahora pongan atención. El cuarto imperio es Roma y comienza en la cintura. Este es el imperio romano. Las dos piernas es la segunda etapa del imperio romano porque se dividió en Constantinopla y Alejandría, que es actualmente Estambul, que está en Turquía. 1500 años después del imperio romano prevaleció todavía el área oriental, que es Estambul o Alejandría, que son las dos piernas. Y luego tenemos los pies, la tercera etapa, que es con 10 dedos, que dice Daniel 2, para no tener que leer tanto, Daniel 2, que de estos 10 dedos, cuando Cristo venga, golpeará la estatua en los 10 dedos que representan las 10 naciones finales que existirán antes de que venga Jesucristo por segunda vez. No antes del rapto, antes de la segunda venida. Y estas 10 naciones, por provenir 5 del lado oriental, porque Roma se divide en el oriente y en el occidente. 5 dedos descienden del lado oriental, 5 dedos del lado occidental, 10 naciones que van a surgir en el mundo, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Cuando oigamos que hay una unión entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, en ese momento, cuando se formen esta confederación política, de una de ellas, aquí está en Daniel 7, saldrá el anticristo. No especulemos que el anticristo es Obama, el Papa, el príncipe, por aquí, por allá. El anticristo no lo vamos a conocer hasta que haya un G10. Porque es hasta que venga esta unificación cuando surgirá el anticristo de una de esas naciones, que es la cuarta etapa de las piernas o del cuarto imperio. Por eso dice Daniel 7:7, y tenía 10 cuernos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 13 y los Apocalipsis 17. Y mientras yo contemplaba Daniel 7:8, los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Los cuernos en la Biblia representan líderes con autoridad, o representan naciones con autoridad. Entonces vemos nosotros que ese cuerno pequeño representa al anticristo. Y rápidamente comprobémoslo en el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel. Daniel está confundido, como muchos de ustedes están ahorita, que los cuernos, que esto y que el otro, que la cuarta bestia. Y entonces se le da a Daniel el entendimiento y se le comienza a revelar, porque la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es interpretada por la misma Biblia, porque es escrita por el Espíritu Santo,
se le da la interpretación. Versículo 23, dijo así, ya están explicándole a Daniel qué significa la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente a todos los otros reinos, como ya lo vimos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto no lo hizo el Imperio Romano. El Imperio Romano fue destruido, ¿verdad? Sucumbió, fue derribado, pero nunca conquistó el mundo entero. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, ¿de cuál reino? Del cuarto reino, el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua del capítulo 2, que es la estatua de Nabucodonosor. Se levantarán 10 reinos, y tras ellos, o sea, ya que estén formados el G10, se levantará otro, subraya otro con rojo, porque es el anticristo. Ya que estén formados los 10, se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, tiempos en tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto significa que después del cuarto reino, o la cuarta etapa, que fue el antiguo Imperio Romano, viene Jesús. Se sentará el juez cuando estas 10 naciones, guiadas por el anticristo, que están en Apocalipsis 17, lo vamos a ver. En ese momento viene Jesucristo. Versículo 27, qué hermoso. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? A nosotros, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Una vez que venga Jesucristo y venga el milenio, el juicio, el gran trono blanco y la eternidad, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y serán no los ángeles, no los querubines, no los serafines, seremos tú y yo, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual esta vida temporal que estamos atravesando en un planeta que está ocupado por el enemigo ahorita, y donde estamos nada más en tránsito, estamos atravesando por este planeta, era necesario que Dios nos pusiera en este planeta, porque lo que eso nos va a dar, va a ser muchísimo más que lo que sufrimos. Y estando conscientes, dice el apóstol Pablo en Romanos, que los sufrimientos que estamos ahorita teniendo no son comparables con la gloria que nos espera. Cuando estemos ahí, cuando estemos con Jesús, vamos a voltear hacia nuestro pasado y va a parecer solamente como una mala noche en un hotel de 4ª categoría. Como una pesadilla que tuvimos y ya. No habrá nada absolutamente que pueda lastimarnos, ni enfermarnos, ni tampoco volver a morir. Y ahí comprenderemos claramente que valió la pena. En este poco tiempo que tenemos, estamos en un campo de entrenamiento, amados santos de Dios. Estamos en un campo de entrenamiento siendo preparados para la otra vida. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tú puedes ganar ahorita todo lo que quieras, pero no solamente ahorita, vas a sufrir aquí y en la otra vida, en el infierno, que arde con fuego y con azufre. Nunca cesará tu sufrimiento, pero tú que atravesaste y sufriste por causa de Cristo y fuiste una persona santa, honesta, sincera, con una conciencia limpia, con una fe no fingida, no te imaginas las glorias que se han de manifestar, y oirás la voz que diga, entra bendito de mi Padre, entra bendita de mi Padre al reino preparado
para todos ustedes que me siguieron hasta la muerte. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, de una conciencia limpia, de una fe verdadera, no fingida, real. Tú que escudriñas la mente y el corazón, eres el único que nos conoces verdaderamente. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien algún día le vamos a dar cuentas. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por nombre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan siempre bajo el temor de Dios durante toda vuestra peregrinación. Somos peregrinos nada más. No somos de este mundo ni pertenecemos a este mundo. Estamos aquí de paso, siendo entrenados, conociendo a aquel que en esa cruz abrió sus manos y dio su vida porque sabía el gozo que le iba a esperar después de la cruz. Él menospreció lo que Satanás le ofreció, el mundo, la gloria, los placeres, el dinero, porque sabía muy bien que después de su muerte vendría su glorificación. Gracias, Jesús, por tan grande amor en la cruz, el mismo amor que ahora Dios en este momento te ofrece y te pide que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida en este momento. Por las misericordias de Dios, ya no sigas en el camino que estás caminando. Date la media vuelta y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hoy que el Espíritu Santo te está hablando. Y dile ahí desde donde tú estás, ustedes que nos ven a través de los medios de la televisión: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que no puedo cambiar, por eso vengo a abrazar la cruz, porque creo ahora que en esa cruz la sangre preciosa, la vida de tu Hijo unigénito, Jesucristo, pagó por mis pecados. Y te pido, Jesús, ahora que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la corta vida que me das ahora hasta el día de mi muerte. Moriré en paz, sabiendo que me estarás esperando y que valió la pena que hoy, que oí tu voz, no endurecí mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué libro, verdad? La Santa Biblia, el único libro, la única luz, la única antorcha que tenemos en tanta oscuridad.